Buen día. Comenzamos con el tema, continuamos con el tema de enlace. Ahora toca el objetivo de geometría molecular e hibridación. Geometría molecular es la estructura o la forma que tiene una molécula. Son consecuencia del número de enlaces y los pares libres que tiene el elemento central en la molécula. Si hay un solo átomo central, pues dependerá de él. Si hay varios átomos centrales, cada uno de ellos tendrá una geometría diferente. ¿Qué es un átomo central? Por ejemplo, en el CH4, el carbono es el átomo central y tiene 4 hidrógenos alrededor. Eso es un átomo central. Las principales geometrías moleculares se presentan en esta tabla. No son las únicas, pero se presentan en esta pequeña tabla. Aquí nos indica que tiene dos pares de electrones a ambos lados en el átomo central. Aquí está el átomo central, tiene un par que forma enlace a la izquierda y un par que forma enlace a la derecha. Esto es lo que se llama la especie AX2. A es el átomo central y X2 son los dos elementos que están a los lados, que pueden ser iguales o diferentes. Esto quiere decir que aquí puede ser un hidrógeno y aquí puede ser un flúor o un cloro. Entonces, este es el átomo central porque está rodeado de más elementos. Este sería A y a ambos lados hay dos elementos. Eso es lo que se llama una geometría lineal, porque forma una línea. Y el ángulo que forman estos dos elementos que están alrededor mide 180 grados. Por eso su geometría se identifica como lineal. En este caso tiene tres pares enlazantes. Vemos que este es el átomo central porque está rodeado de otros elementos. Hacia acá abajo tiene dos electrones enlazantes, hacia arriba dos electrones enlazantes y hacia la derecha dos electrones enlazantes. Entonces sería la especie AX3, como lo vemos aquí. A viene siendo el átomo central y 3 los tres elementos que están a su alrededor, que pueden ser iguales o diferentes. Entre los elementos X vemos que se forma un ángulo de 120 grados. AX3 representa la estructura o la geometría trigonal plana, formando un triángulo, por eso se llama trigonal plana. O plana triangular también se puede conseguir. De esa manera en los textos. Es posible que en donde uno de X3, ¿verdad que sí? Vamos a suponer que aquí no está este elemento, sino un par libre. Cuando existe un par libre, entonces no se muestra este enlace, sino que estaríamos viendo estos dos enlaces que están aquí y forma un ángulo. Por eso su geometría sería angular. Entonces, la especie ahora sería AX2, donde E es el número de pares libres. AX2, y aquí arriba iría el par libre, un par libre. Nuevamente el ángulo viene siendo aproximadamente 120 grados y en este caso se llama angular. La geometría es angular. En este último caso tenemos un átomo central que tiene a su alrededor 4 pares enlazantes. Uno hacia arriba, uno hacia la izquierda, un par hacia la derecha y uno hacia nosotros, pues en los que estamos viendo la pantalla. En ese caso, la especie sería AB4, AX4, como lo vemos aquí. A es el átomo central y X4 son los 4 elementos que están dibujados en morado, que pueden ser iguales o diferentes. La geometría que ellos presentan es tetraédrica, como nos muestran las líneas rojas. Su ángulo es 109,5 grados, el ángulo que se forma entre estos dos violetas, entre estos dos elementos violetas, 109,5, entre estos dos violetas, 109,5,
y así sucesivamente. Es posible que uno de estos elementos no existan, sino que sean un par libre. Suponiendo que este que estoy señalando es un par libre, la estructura queda como la especie AX3, porque queda el átomo central con 3 elementos y E1. E1 quiere decir que tiene un par libre. En ese caso se llama pirámide trigonal. Si en lugar de 1 tuviera 2 pares libres, como suponiendo que vamos a sustituir este que estoy señalando y este que está aquí arriba por un par libre, entonces ya estaríamos hablando de una especie AX2E2, porque es un átomo central que es A. X2 serían estos dos elementos que están aquí y E2 serían estos dos pares libres. En la molécula solamente se vería este ángulo que presentan estos dos enlaces. Por lo tanto, su geometría sería angular, tal como se señala en esta estructura. Vamos a ver otras láminas a ver si es más fácil de visualizar este contenido. Ejemplos de la geometría, vamos a ver esta molécula, BeCl2. Vemos que B es el átomo central. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque ya nosotros sabemos dibujar las moléculas a partir de la fórmula molecular y a partir de los electrones de valencia. El berilio es un Z4, quiere decir que su configuración es 1s2, 2s2. Su capa de valencia es 2s2, por lo tanto tiene 2 electrones de valencia. Cada uno de ellos será capaz de formar un enlace. Y el cloro, ya ustedes lo trabajaron, es 3s2, 3p5, tiene 7 electrones de valencia, como está señalado acá. Entonces, aquí estarían los 2 electrones del berilio. Vamos a ver si los puedo visualizar. 1, 2. Y los del cloro, además de los señalados, estaría aquí el 7º en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que nos indica que el berilio es el átomo central, aquel elemento que forma el mayor número de enlaces, porque tiene 2 electrones desapareados, podrá formar 2 enlaces. En cambio, cada cloro solo podrá formar un enlace. Bien, la especie, como ya dijimos, este es el átomo central, es A. Y a los dos lados hay X, sería la especie AX2. Sin pares libres porque el berilio o átomo central no tiene pares libres. Pares enlazantes. ¿Qué es un par enlazante? Esto que vemos aquí, lo que forman enlaces. Este es un par y este es otro par. Dos pares enlazantes no tiene pares libres. A o átomo central o berilio en este caso no tiene pares libres. Es una estructura de forma o geometría lineal, como lo vemos aquí. Se llama lineal y esta sería como el modelo molecular. Vamos a trabajar con este, BF3. El boro es un Z igual 5. En su capa de valencia tiene 2s2, 2p1. Quiere decir que tiene 3 electrones de valencia. Entonces colocamos el boro como átomo central que tiene 1, 2 y 3 electrones desapareados. Por lo tanto, podrá formar 3 enlaces. Él será el átomo central. Y aquí podemos visualizar la molécula. El boro no presenta pares libres porque cada uno de los electrones será capaz de formar enlaces. Vemos que este sería el átomo central A y a su alrededor hay 3X. Entonces la especie sería AX3. A X3 le corresponde la geometría triangular con su ángulo de 120 grados como lo vemos aquí. Plana trigonal o triangular plana. CH4 es la especie AX4 sin pares libres porque el carbono no tendrá pares libres ya que allí está cumpliendo el octeto. 4 pares enlazantes, 0 antienlazantes y su forma es esta que vemos aquí, tetraédrica. Recuerden que
bueno, recuerden, no sé si lo vieron ustedes en ese caso, esta línea que vemos, unas líneas rectas y delgadas, esta línea quiere decir que están en el plano de la pizarra o la pantalla o el teléfono, lo que estén viendo. Esta línea gruesa quiere decir que esa línea está saliendo hacia su cara, ¿ok? Mientras que esta línea que vemos aquí como punteada indica que está entrando hacia la pantalla. Es una representación tridimensional de una figura de geometría tetraédrica. Estos dos están en el plano de la pantalla, esta línea está entrando hacia la pantalla y esta está saliendo de la pantalla hacia nosotros. Eso es una geometría tetraédrica con un ángulo de 109,5 grados. NH3. El nitrógeno tiene 3 electrones desapareados y un par libre, que lo vemos aquí. Forma 1, 2 y 3 enlaces o tiene 3 pares enlazantes, entonces la especie es AB3, pero AX3, disculpe, AX3. Y tiene E1, quiere decir que tiene un par libre. 3 pares de electrones enlazantes y un par libre. Era el ejemplo que les decía. Si en la estructura tetraédrica nosotros quitamos un elemento y le ponemos un par libre, ya nosotros no vamos a ver este enlace hacia aquí arriba, solamente se va a ver esta pirámide que se esté formando aquí abajo. Se llama pirámide triangular o triangular piramidal. Su ángulo aproximadamente 109,5 grados. Fíjense que dice menor, es un poquito menor de 109,5. Eso viene siendo como 107 grados. Finalmente, H2O, el átomo central, sería AX2 con 2 pares libres. Es decir, tiene 2 pares enlazantes y 2 pares libres. Le decía, si nosotros en lugar de 1 colocamos 2 pares libres, ¿verdad? Vamos a obviar esta parte y solamente se observa este ángulo que está acá. Por eso se llamaría angular. Y el ángulo entre estos 3 elementos que se forman aquí sería mucho menor de 109,5, eso es aproximadamente 104. Ojo, no son las únicas geometrías que se presentan, pero son las únicas que vamos a trabajar nosotros en química orgánica. Hay bipirámide trigonal, hay octagonal, hay muchas otras, pero no las vamos a emplear, solamente vamos a trabajar con estas. Otra forma de representarlo, ¿sí? Tenemos aquí el CO2, la especie CO2. Fíjense que aquí se observa una línea. 2 elementos a los lados sin pares libres. Sería la especie AB2, una geometría lineal. En este caso, el átomo central es carbono. A su alrededor hay 3 elementos sin pares libres. La especie es AB3. Pirámide trigonal, trigonal plana. En este caso vemos el átomo central que es el azufre y hay 2 elementos a su alrededor con un par libre. Sería la especie AX2E1. Y en ese caso lo que vemos es un ángulo, por lo tanto la geometría es angular. CH4. Átomo central con 4 elementos alrededor, la especie es AX4 sin pares libres. Geometría tetraédrica. Aquí tenemos átomo central con 3 elementos alrededor y un par libre. Átomo central con 3 elementos alrededor, un par libre. Esto es AX3 con un par libre. Por último, el agua. Tenemos átomo central con 2 elementos y 2 pares libres. La especie es AX2 con 2 pares libres. Solamente se ve el ángulo, la geometría es angular. No olvidemos los ángulos. 180 grados, aquí 180 grados, 120 grados, menor de 120 grados, 109,5, 107 grados y 104 grados. Bien, hibridación. De ahora en adelante, cuando ustedes dibujen la estructura de Lewis, van a estar conscientes
de qué geometría tiene cada uno de los elementos que dibujen y tienen que dibujarlos con su geometría adecuada. Es decir, van a calcular el número de enlaces, van a calcular si hay o no pares libres. Así vemos si el átomo central presenta pares libres. Y una vez que vayan a dibujar la estructura de Lewis conforme a el octeto, por supuesto, deben identificar la geometría AB2, AB3, AB4 con pares libres o sin pares libres. Y cuando dibujen los enlaces, deben respetar la geometría de cada uno de ellos. Bien, ahora pasamos con la hibridación. En cuanto a la hibridación, nosotros ya sabemos que el carbono puede formar enlaces, 4 enlaces sencillos, puede formar enlaces dobles o enlaces triples. Veamos este ejemplo aquí. Sería un carbono con 4 enlaces sencillos. Aquí tenemos un carbono con un doble enlace, un carbono con un triple enlace y un carbono con 2 dobles enlaces. Eso puede variar debido a la hibridación. Y ustedes preguntan, ¿qué es la hibridación? Bueno, la hibridación significa combinación o producto de una combinación. Si ustedes recuerdan biología, en bachillerato, estudiaron cuando se unían los granitos corrugados con los granitos lisos o los granitos verdes con los granitos amarillos. Y esos se combinaban sus fenotipos. Y entonces, producto de eso, daban híbridos, la combinación de esas características que tuvieran allá. Lo mismo va a ocurrir aquí, solamente que allá combinaban padres puros para producir, bien fueran granitos, bien fuera la mosquita, la drosófila, lo que fuera. Aquí los puros van a ser los orbitales S y P, y el producto híbrido será orbitales llamados sp, sp2 y sp3. Entonces, ¿qué es la hibridación? Es la combinación, en este caso combinación de orbitales. Muy bien, ya sabemos que vamos a trabajar con la hibridación sp, sp2 y sp3. No son los únicos, hay sp2d3, cosas así, unas combinaciones de orbitales bastante complejas, porque eso depende de la química de coordinación, es decir, de los elementos un poco más grandes, pero nosotros vamos a trabajar con estos. En química orgánica trabajaremos con estos, ¿ok? Sp, Sp2 y Sp3. Entonces, ¿quiénes tienen hibridación Sp3? Primero vamos a identificar para que cuando usted vea la geometría molecular, la estructura de Lewis, usted sepa de qué tipo de hibridación estamos hablando. Entonces, Sp3. Un carbono que tiene puros enlaces sencillos será Sp3. Un nitrógeno que tiene puros enlaces sencillos será Sp3. Oxígeno con enlaces sencillos será Sp3. Y un carbono, por ejemplo, tiene carga negativa, será Sp3. ¿Ok? Todos estos elementos se dan cuenta que tienen enlaces sencillos y cumplen el octeto. Todos ellos son enlaces sencillos y cumplen su octeto. Por eso son hibridación Sp3. Vamos a trabajar con Sp2. Cuando usted vea que un elemento participa, como el carbono, que está participando en el doble enlace, entonces ese carbono será Sp2. Un carbono, fíjense que este carbono tiene enlace sencillo, pero no está cumpliendo el octeto. Por eso es que le dije aquí arriba un carbono que tenga el octeto completo. Aquí este carbono tiene enlaces sencillos, pero no cumple el octeto. Esa es hibridación Sp2. El nitrógeno tiene doble enlace, hibridación Sp2. Aquí el carbono y el oxígeno, cada uno de ellos será hibridación Sp2. El carbono porque participa en el doble enlace y el oxígeno porque participa en el doble enlace. Por último, Sp3 serán los elementos que participan en un triple enlace o, en este caso, los halenos que tienen dos dobles enlaces. Por ejemplo, un nitrógeno con dos dobles enlaces será hibridación Sp. Un carbono con dos dobles enlaces será hibridación Sp. Un carbono, un nitrógeno, un oxígeno con triple enlace será Sp. ¿Ok?
Entonces lo establecemos así. Todos los que tengan enlace sencillo serán sp3. Todos los que tengan doble enlace, o como este carbono que no cumple el octeto, será sp2. Todos los que tengan triple enlace o dos doble enlace será sp. Muy bien. Simplemente hemos caracterizado quiénes van a presentar o no hibridación sp, sp2 o sp3. Antes de comenzar con la hibridación, a explicar la hibridación, le voy a explicar lo del estado basal y excitado del carbono. Como ya sabemos, él puede tener hibridación sp, sp2 o sp3. El carbono es un Z igual 6 con su distribución electrónica 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, como vemos aquí, esto es lo que se llama el estado basal o estado fundamental. 1s2 tiene 2 electrones, 2s2 tiene 2 electrones y el 2p, estos son los que nosotros vimos como orbitales degenerados, que tenían la misma energía, px, py y pz. Entonces los electrones van a entrar de manera desapareada antes de empezar a formar pareja. Esto es exactamente lo que estamos viendo aquí, los dos electrones desapareados. De acuerdo con esta estructura que se presenta allí, estos electrones que están desapareados son los únicos capaces de formar el enlace. Por lo tanto, para que este elemento que vemos acá, ese carbono sería así. Tendría un par libre, que son los que están señalados acá, y los electrones desapareados, uno de este lado y otro de este lado, capaz de formar enlace. Porque los electrones desapareados son los únicos que son capaces de formar enlace. En cambio, los que están en pareja, como estos dos que están aquí arriba, pues por eso se llaman antienlazantes, porque ya nadie se une a ellos. Ya el que venga va a traer un electrón y no se puede formar un enlace con 3 electrones, solamente 2. Entonces, estos dos que están desapareados son los que formarían el enlace. Esto es lo que se llama un carbeno. Y si nosotros queremos que el carbono forme enlaces sencillos, dobles y triples, deberían ser 4 electrones desapareados. Entonces se produce lo que se llama el estado excitado. Bueno, aquí estamos siguiendo la explicación, que este electrón, uno de esos electrones que están allí, estos que tenemos allí, en el estado excitado, uno de estos electrones que se presentan allí en nivel 2s pasa desde este subnivel S a este subnivel P. Fíjense que este tiene menos energía, entonces él debe ganar energía para pasar un electrón de aquí hasta acá arriba. Por eso es que se llama estado excitado, porque él debe ganar energía para eso. ¿Ok? Entonces, una vez que ocurre ese estado excitado, queda esta nueva configuración electrónica. 1s1, 2s1 y 2p3. Cada uno son 4 electrones desapareados. Por lo tanto, ese carbono sí quedaría como el que nosotros trabajaríamos. 1, 2, 3 y 4 electrones desapareados. Una vez que tenemos los 4 electrones desapareados, cada uno de ellos es capaz de formar un enlace. Por eso es que hacen el estado basal. No me sirve para hacer el trabajo de la hibridación, sino que porque esto solamente formaría 2 enlaces. Debo hacer el estado excitado, promover ese electrón para poder convertirlo en un carbono con 4 electrones desapareados. De ahora en adelante vamos a trabajar con la hibridación, con la distribución electrónica del estado excitado, porque ya vimos que el estado basal no me sirve. Bien, hibridación SP. Recuerden, hibridación SP era para elementos que tuvieran puros enlaces sencillos, ¿ok? Bien, y este será la configuración que vamos a utilizar, 1s1, un electrón en el nivel 2s y 3 electrones desapareados en el subnivel 2p. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, ya tenemos esos 4 electrones desapareados, uno en S y 3 en orbitales P, PX, PY y PZ. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Se combinan 4 orbitales puros. ¿Quiénes son los puros? Un orbital S y 3 orbitales P. Los vemos aquí. Del nivel energético 2.
2s y 2p, donde se encuentran sus 4 electrones desapareados o 4 electrones de valencia. Fíjense que aquí lo vemos, un orbital s y los 3 orbitales p, px, py y pz. Acuérdense que este círculo y esta forma la dibuja el electrón desapareado que se está moviendo aquí. En este caso el 2s se está moviendo y dibuja esta esfera. Cada uno de estos en X, Y, Z pues se está moviendo y está dibujando esa estructura lobular. Seguidamente, al combinarse, como estoy combinando 4 orbitales híbridos, 4 orbitales puros, se van a producir, la combinación son 4 orbitales. Y estos orbitales tendrán esta nueva forma que vemos aquí. Fíjense que no es del todo redondo ni es del todo lobular, es un poquito más redondo que estos que están aquí. Entonces se forman esos 4 orbitales híbridos. Ahora cada electrón, en lugar de dibujar esta esfera o este lóbulo, van a dibujar esta forma que tienen acá. Y como cada uno son electrones con cargas negativas, por supuesto, ellos tienen una repulsión entre cargas iguales. La mejor disposición espacial es esta forma tetraédrica que vemos aquí, que hay una distancia de 109,5 grados entre cada uno de esos electrones para evitar la repulsión. Entonces tenemos que la hibridación sp3 se produce por la combinación de estos 3 orbitales puros, 4 orbitales puros, y se forman estos 4 orbitales híbridos. Ahora yo no los puedo llamar S, no los puedo llamar P. Por producto de la combinación se llamarán sp3. ¿Ok? Su forma geométrica depende de que como son estos 4, pues se producen esta forma tetraédrica. La geometría de esta hibridación es tetraédrica con un ángulo de 109,5 grados. Y ya saben que la tendrán cualquier elemento que tenga puros enlaces sencillos que cumplan con la ley del octeto. Vemos un ejemplo de estos serían los grises, serían carbono, 2 átomos de carbono, y los blancos son hidrógenos, 3 átomos de hidrógenos unidos al carbono central. Ahí ese carbono tiene 4 enlaces sencillos, por lo tanto, cada uno de esos carbonos grises tiene hibridación sp3. Y fíjense que ellos respetan su geometría tetraédrica, presentando un ángulo de 109,5 entre cada uno de esos elementos. Hibridación sp2. Recordando que la hibridación sp2 se presenta en elementos que tienen dobles enlaces, ¿ok? O aquel que sea enlace sencillo, pero no cumple con el octeto. Bien, en este caso se llama sp2 y va a ser la misma geometría, el mismo estado excitado que vamos a utilizar. Estamos combinando un orbital s y 2 orbitales p, un orbital s y 2 orbitales p. Nuevamente combinamos 3 orbitales puros, se producen 3 orbitales híbridos. Fíjense. Y ahora no los podemos llamar S ni P, sino que la combinación es de ellos, entonces se llamarán sp2. Ahora son como un poquito más redondeados que los sp3, ¿ok? Son sp2, son más redondeados. Y la mejor disposición espacial para que estos electrones estén lo más alejados posible es una estructura plana trigonal presentando un ángulo de 120 grados cada uno de ellos. Este va a ser el dibujo que va a tener los orbitales de un componente o un elemento que tenga doble enlace. Por ejemplo, si colocamos un carbono que está unido por un doble enlace para el nitrógeno, entonces este carbono tendrá un dibujo como este, porque tiene hibridación sp2, y el nitrógeno también tiene doble enlace, también tendrá hibridación sp2, por lo tanto también tengo que hacer un dibujo exactamente igual a este, uno al lado de otro, inclusive uniéndose a través de los 2 orbitales. Formación del doble enlace. La pregunta es, ¿cómo se presenta un doble enlace? Ya yo sé
que este carbono tiene hibridación sp2 y yo sé que este carbono tiene hibridación sp2. Entonces, ¿cómo se da origen al doble enlace? Bueno, aquí tenemos cada uno de esos carbonos, lo voy a llamar carbono 1 y carbono 2. ¿Okay? Este es lo que se llama el carbono 1, que tiene hibridación sp2, y este sería el carbono 2, que también tiene hibridación sp2. Por supuesto, cada uno de esos orbitales tiene un electrón desapareado del carbono, ¿se acuerdan? Ok, aquí está. Entonces, esos electrones no les gustan estar solos, entonces ellos se acercan, se unen ellos dos y forman el enlace. ¿Vieron? Aquí se va a formar un enlace. Este enlace entre estos dos orbitales es este que vemos aquí adentro. Es la unión de esos dos elementos, ¿ok? Pero, como ya ustedes saben, el carbono debe tener 4 electrones desapareados. Si recuerdan, de la gráfica anterior, tiene 4 electrones desapareados. Entonces, estos verdes son los 3 orbitales híbridos y este es el P puro que no se combinó, que quedó enterito, sin combinarse. Esos electrones tampoco quieren estar solos, entonces ellos se acercan y forman un enlace pi. Es esto amarillo que vemos acá. Todo esto amarillo que vemos en forma de mariposas, todo eso amarillo es lo que se llama un enlace pi. Se llama un enlace pi porque se da entre los electrones que están en orbitales p. Fíjense que esto es un orbital p y un orbital p puro, el que no se combinó. Entonces, ellos se acercan tanto en la parte alta como en la parte baja y forman ese enlace pi. Se llama enlace pi porque está unido o formado por electrones que están en orbitales p. Entonces, como podemos observar, se encuentran, este que estoy señalando son los 3 orbitales híbridos del carbono 1, del lado derecho 3 orbitales híbridos del carbono 2, aquí en el centro se unieron estos 2 electrones para formar este enlace, se llama sigma. Sigma, porque los que entraron son 2 orbitales combinados con S. Mejor dicho, si no son orbitales P, entonces son enlaces sigma. ¿Ok? Algo como más fácil de comprender en ese aspecto. Bien, entonces visualicemos la molécula que además del enlace sigma que está en el centro, tenemos todo esto amarillo que es un enlace pi. De esta manera, estos dos enlaces que estamos señalando aquí, uno sería sigma y el otro enlace es un enlace pi. Por eso se dice un doble enlace. Uno es un enlace sigma y el otro es un enlace pi. Continuamos. Bueno, ahí está señalando cómo se acercan los electrones. Aquí vemos la molécula, por supuesto. Vemos en este caso los 3 orbitales híbridos del carbono 1, los 3 orbitales híbridos del carbono 2, se unen en el centro, es lo que se llama el solapamiento de estos 2 orbitales y se forma el enlace sigma. Como esta es la molécula CH2CH2, entonces este carbono de la izquierda o carbono 1 tiene 2 hidrógenos. 1s1 tiene orbital S, por eso es que son esféricos. El que se ve en violeta es el enlace pi, ¿ok? Que anteriormente era amarillo, aquí lo estoy señalando en violeta, pues cuando se coloca sobre esta estructura nos da este ejemplo que tenemos acá. ¿Ok? Tenemos el enlace sigma, que es el enlace entre los dos elementos centrales, y el enlace pi. Por eso que esto que tenemos aquí señalado, uno será un enlace sigma y el otro será un enlace pi. Estos que están aquí no participa un orbital p, por lo tanto serán enlaces sigma, llamados enlaces sigma. Entonces, cada uno de esos carbonos, el carbono 1 y el carbono 2, tiene hibridación sp2
Su geometría es plana trigonal y su ángulo de enlace aproximadamente 120 grados. Hibridación SP. En la hibridación SP ya sabemos cuál es el estado excitado, donde están los 4 electrones desapareados, pero en este caso vamos a combinar un orbital S y un orbital P y me van a quedar PY y PZ puro, ojo, PY y PZ van a quedar ahí puros y no se van a combinar. Entonces S y P se van a combinar para dar dos orbitales híbridos llamados SP. La disposición espacial para alejar esos dos electrones es un ángulo de 180 grados y la forma lineal. Fíjense que este está hacia la izquierda y este está hacia la derecha. Entonces, cuando ellos se colocan, forman una estructura lineal con un ángulo de 180 grados. Además de esos 180 grados, me van a quedar los P puros, PY y PZ, que no los he combinado. Aquí tenemos. Si, por ejemplo, hablamos de esta molécula, vemos que hay un triple enlace entre los dos átomos de carbono. Por lo tanto, esto lo voy a llamar carbono 1 y esto lo voy a llamar carbono 2. El carbono 1 tendrá hibridación SP y el carbono 2 también tendrá hibridación SP. Por tanto, este viene siendo el carbono 1, este es el orbital, los orbitales híbridos SP del carbono 1, mientras que estos serían los orbitales híbridos del carbono 2, ¿ok? Carbono 2 está aquí. Fíjense que cada uno de carbono, cada carbono tiene su dibujo de hibridación SP. Cada carbono tendrá hibridación SP. Entonces, el rojo son los orbitales híbridos del carbono 1 y el azul son los orbitales híbridos del carbono 2. Además, los P puros, que están aquí señalados, esto sería PY y PZ del carbono 1. Y este sería PY y PZ del carbono 2. PY se combinará con PY, que es lo que vemos aquí. PY se combina con PY, arriba y abajo, ¿ok? PY del 1 se combina con PY del otro. PZ se combinará con PZ arriba y abajo. Entonces se forma el triple enlace. Este que vemos aquí adentro es el enlace sigma entre los dos orbitales SP, uno del carbono 1 y otro del carbono 2. Aquí sería un enlace pi, PY, y aquí sería un enlace pi de PZ. Uno sería sigma, el otro sería pi, PY, y el otro sería pi, PZ. Bien, esa parte de hibridación es mucho más sencillo cuando uno lo explica en el salón de clase, por supuesto lo dibuja con calmita. Y bueno, vamos a ver si logramos trabajar de esa manera, si no, entonces de todas maneras tenemos pendiente una clase para el día, una clase en estos días pendiente, ¿ok? Una clase, una videollamada para poder dibujar esa estructura y poderla explicar mejor. Bien, entonces ahora nosotros podemos visualizar la geometría, fíjense, el ángulo 180 grados y la geometría lineal. Para que me dé esta geometría lineal debe haber una hibridación SP, que es la que me da dos orbitales híbridos, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Eso es una hibridación SP. La hibridación SP2, como lo vemos aquí, plana trigonal, esta que tenemos aquí, tiene un ángulo de 120 grados. También, cuando hay un par libre, fíjense que los orbitales, son tres orbitales, hay un orbital que forma enlace hacia la izquierda, un orbital que forma enlace hacia abajo, y hay un orbital que sostiene pares libres. En ese caso, también su hibridación será 120 grados.
Si tenemos este ejemplo que está aquí, este sería el modelo del agua, por ejemplo, sp3 tiene 4 orbitales híbridos. Si es el metano, carbono con 4 hidrógenos, sería sp3. Pero la molécula del agua también es sp3, porque tiene 2 electrones o 2 orbitales formando enlace y 2 orbitales soportando los pares libres. Eso también le da una configuración de hibridación sp3. Ahora, ustedes deben identificar, a partir de la estructura de Lewis, qué tipo de hibridación tiene cada elemento. Por ejemplo, este carbono participa en un triple enlace. Su hibridación es sp. Ya saben cómo se forma el sp, un orbital s y un orbital p, formando un enlace sigma central y 2 enlaces pi. Geometría lineal, ángulo 180 grados. En este caso, también participa en triple enlace, hibridación sp, geometría lineal, ángulo 180 grados. Vamos a ver este que tenemos aquí. Tiene un doble enlace. Si participa en un doble enlace, es sp2. Si son 2 dobles enlaces, es sp. Pero este tiene un doble enlace, hibridación sp2. sp2 corresponde a plana trigonal con un ángulo de 120 grados. Vamos a ver el nitrógeno. Cuando este nitrógeno hibridiza, participa en un doble enlace. Su hibridación será sp2. Aquí, fíjense que no hay enlace, pero hay un orbital ocupando esos pares libres. Por lo tanto, tiene que tener un orbital hacia arriba, un orbital hacia abajo y un orbital hacia la derecha donde están los pares libres. Eso corresponde a una hibridación sp2, porque sp son 2 orbitales y sp3 son 4 orbitales. Veamos el carbono. Este carbono debe tener un orbital hacia arriba, un orbital hacia la izquierda y un orbital hacia la derecha. Como son 3 orbitales, será sp2. 120 grados, geometría plana trigonal. El oxígeno tiene un orbital hacia abajo con el carbono, un orbital hacia el hidrógeno, un orbital con este par libre y un orbital con este par libre. 4 orbitales híbridos serían sp3. Geometría tetraédrica, bueno, para la hibridación sería tetraédrica, pero geometría molecular angular. Y su ángulo 109,5 grados. Fíjense que en el caso del oxígeno, el oxígeno está así. Si a mí me preguntan la forma que tienen los orbitales, pues va a tener uno hacia abajo, hacia la derecha, uno hacia arriba y otro hacia la izquierda. Eso me va a dar 4 orbitales híbridos y los 4 orbitales híbridos tienen forma tetraédrica. Pero si me dicen aquí, así en esa forma, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un ángulo. Por lo tanto, la geometría sería angular. Bien, les queda para ejercicio esta que tenemos aquí. Completa la información solicitada en la tabla de acuerdo en base a la estructura que tienen. A, este carbono que está aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué tipo identifican ustedes, cuántos enlaces tiene. Ahí él tiene, si lo pueden desplegar, si necesitan desplegarlo, lo pueden desplegar. Tienen ese carbono que tiene 3 hidrógenos. Tiene 4 enlaces, por lo tanto la hibridación es sp3. El ángulo de enlace para sp3 sería 109,5. Para sp3 la forma es tetraédrica, porque ya vimos que es una especie AB4, y es tetraédrica, y se forman puros enlaces sencillos. Eso es lo que van a hacer para cada uno de los demás elementos que se están señalados con la letra B, C, D, E, F, G y H. Bien, hemos terminado por el día de hoy. Cualquier cosa pueden hacer consulta y también podríamos
revisar esta información cuando hagamos la clase, la videollamada, la videoconferencia. Hasta pronto.